Bueno. Bueno, ahí los habilité para... Bueno, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver durante una hora nomás, vamos a ver, porque ustedes tienen creo que clases también allá en la presencial. Hoy, como Francisco no consiguió aula, bueno, vamos a ver lo último que nos queda de la teoría de las cáscaras de forma arbitraria. Bueno, vamos a ver, como todos, si ustedes se han dado cuenta, empieza, es decir, tenemos la teoría membranal, ¿no es cierto?, con la acción de las cáscaras, digamos, de esfuerzos, y la teoría, después, la teoría de flexión, ¿cierto? O sea, por las limitaciones que tiene la teoría membranal. El mismo procedimiento que hemos visto en las cáscaras de revolución, ¿cierto?, cilíndricas. Bueno, en este capítulo vamos a analizar para cáscara arbitraria, o sea, de cualquier forma. Pero, digamos, fundamentalmente está orientado para un tipo importante de cáscara, que es la cáscara, los paraboloides, ¿cierto? El paraboloide hiperbólico general y el paraboloide hiperbólico reglado. Vamos a definir la superficie media de la cáscara, o sea, igual que como hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, con la componente Z, que es función de la función Z, que es función de X y de Y. La terna ZXY, o sea, la terna de eje, constituye un sistema rectangular de coordenadas. Dado un punto cualquiera de la superficie, se queda definido por estas tres coordenadas. Se usarán las coordenadas curvilíneas, ¿no es cierto?, la línea P constante y Q constante ubicadas sobre la superficie media de la estructura, que se obtienen intersectando la superficie con los planos normales X y Y. En general, estas líneas P y Q no forman entre sí un ángulo recto, al igual que las proyecciones X y Y sobre el plano horizontal. Bueno, acá tenemos lo que sería un elemento diferencial de superficie. Está, si fijan, o sea, en los ejes, en el plano, ¿no es cierto?, tenemos, o sea, el diferencial de X, diferencial de Y, tenemos un ángulo recto, ¿no es cierto?, entre los dos, y el valor de Z. Ahora, es ya sobre la superficie, o sea, en lo que sería la proyección sobre la superficie, ya tenemos un ángulo omega, o sea, la proyección del diferencial de X, el diferencial de P, o sea, el diferencial de Q, y tendremos acá la fuerza, o sea, NI, NX y NXY. Y acá están los ángulos phi. Bueno,
Previo al planteo de las ecuaciones que gobiernan la solución del problema, se van a deducir algunas relaciones en base a la geometría diferencial. Algo que vimos en el capítulo 2, ¿cierto? Entonces, el vector de posición de un punto siempre está en la superficie media, ¿no es cierto? Será el vector R, función xy, como la sumatoria de x, ¿no es cierto?, por el vector E sub x más por el vector E sub y más z por E sub z. Donde i son los vectores unitarios, ¿sí? Es decir, el vector unitario, o sea, por tanto, de valor 1. Entonces, aplicando diferencial, un diferencial de R, ¿sí?, va a ser la derivada del vector R respecto de x por diferencial de x, más la derivada de R con respecto a y por diferencial de y. La longitud del arco entre dos puntos próximos sobre la superficie, o sea, vale, es decir, el arco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferencial de S, ¿no es cierto?, al cuadrado, que es el vector diferencial de R por el vector diferencial de R, es igual a la derivada de R respecto de X, o sea, del vector R, por la derivada del vector R respecto de X, o sea, 2 veces, ¿no es cierto?, por el diferencial de X al cuadrado, más 2 de diferencial, la derivada de R respecto de X por la derivada de R respecto de Y por diferencial de X por Y, ¿cierto? Por 2, porque, bueno, como es la sumatoria de término, ¿cierto? El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y después tenemos la derivada de R respecto de Y por la derivada de R respecto de Y, es decir, la derivada de R con respecto a Y 2 veces por diferencial de Y al cuadrado. Ahora, nosotros con la derivada de R respecto de X es igual al vector unitario, ¿no es cierto?, de su X, más la derivada de Z respecto de X por el vector E sub Z. Y la derivada de R respecto de Y es igual a E sub Y por la derivada de Z respecto de Y por E sub Z. O bien, ¿no es cierto?, acá como módulo, directamente, la derivada de R respecto de X igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de Z con respecto a X al cuadrado y la derivada de R respecto de Y igual a la raíz de 1 más el diferencial, la derivada de Z respecto de Y al cuadrado. Entonces podemos escribir que diferencial de eso se ahora reemplazando, ¿no es cierto? Podemos escribir el término diferencial de S al cuadrado, pero puesto, es decir, en base a lo que al desarrollo que hicimos anteriormente. Entonces vamos a tener los parámetros, vamos a definir, digamos, como parámetros a sub xx, que va a ser igual a 1, más la derivada de z respecto de x al cuadrado, a sub i igual a 1, más la derivada de z respecto de y al cuadrado, y a sub xy igual a la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y. Entonces directamente reemplazamos en la fórmula, ¿no es cierto?, de diferencial de s al cuadrado por los parámetros. Las longitudes de arco para puntos ubicados como caso particular sobre las líneas P y Q vale diferencial de P al cuadrado igual a sub xx, ¿no es cierto?, que era el parámetro que habíamos definido por diferencial de x al cuadrado, ¿no es cierto?, y de acá sacábamos, ¿no es cierto?, que diferencial de P era igual a la raíz del parámetro por diferencial de x. Y para diferencial de Q al cuadrado, hacemos a sub i por diferencial de y al cuadrado, entonces diferencial de P igual a la raíz
de A sub I por diferencial de I. Diferencial de P, entonces la raíz de 1 más la derivada de Z respecto de X al cuadrado por diferencial de X. Opuesto en forma de módulo, por y diferencial de Q igual a la raíz de 1 más la derivada de Z respecto de I al cuadrado por diferencial de I. Y como módulo la derivada del vector R respecto de I por diferencial de I. Bueno, según habíamos visto, ¿no es cierto?, en la figura, teníamos el coseno de phi, o sea, directamente es diferencial de X sobre diferencial de P. Entonces escribimos 1 sobre la raíz de 1 más la derivada de Z respecto de X al cuadrado, y el coseno de θ, o sea, que era el ángulo, ¿no es cierto?, de la otra, que formaba la otra línea, con la tangente, ¿no es cierto?, de la curva, era diferencial de I sobre diferencial de Q, entonces igual a 1 sobre la raíz de 1 más la derivada de Z respecto de I al cuadrado. El ángulo omega surge del producto escalar de dos vectores, o sea, la derivada de R con respecto a X, la derivada de R con respecto a Y, o sea, hacemos el producto, por el coseno de omega es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de Z respecto de X al cuadrado por, o sea, reemplazamos acá por los valores que por el coseno de omega. Entonces, como habíamos visto, la derivada de R, el vector R con respecto a X por la derivada de R con respecto a Y, es la derivada de Z respecto de X por la derivada de Z respecto a Y. Con lo cual, el coseno omega, ¿no es cierto?, es la derivada de Z respecto de X por la derivada de Z respecto de Y, dividido la raíz de 1 más la derivada de Z con respecto de X al cuadrado por la raíz de 1 más la derivada de Z con respecto de Y al cuadrado. O sea, simplemente despejamos el coseno de omega, ¿no es cierto?, de lo que sacamos anterior. El área del elemento sobre la superficie media es diferencial, la derivada de R respecto de X por diferencial de X, por X por la derivada de R respecto de Y por diferencial de Y. El producto vectorial, entonces lo expresamos matricialmente y tendríamos la derivada de R, o sea, el área, ¿no es cierto?, expresa en forma matricial los tres vectores unitarios de X y Z, ¿no es cierto?, diferencial de X, 0, la derivada de Z respecto de X por diferencial de X, K diferencial de Y, la derivada de Y respecto de Z respecto de Y por diferencial de Y. ¿No es cierto? Bueno, finalmente, esto es igual a el vector unitario E sub X por la derivada de Z respecto de X menos E sub Y por la derivada, o sea, el vector unitario por la derivada de Z respecto de Y más el vector Z, ¿no?, el vector unitario Z. Todo por diferencial de X por diferencial de Y, ¿no? O sea, resolviendo en este sistema puesto matricialmente. Bueno, en consecuencia, el área, ¿no es cierto?, sin proyectar, o sea, el área proyectada, recordemos que es diferencial de X por diferencial de Y, o sea, era el área en lo que sería el plano. El área que nosotros buscamos, que es el área sobre la superficie media de esta curva, vale la raíz de 1 más la derivada de Z
respecto de x al cuadrado más la derivada de z respecto de y al cuadrado por diferencial de x por diferencial de y. Finalmente, se determinan los coeficientes de la segunda fórmula fundamental, ¿no es cierto?, que sacamos, bueno, mediante, o sea, ahora, o sea, el b sub ij, ¿no es cierto?, n por la derivada segunda de R con respecto a alfa i y con respecto a alfa j. Bueno, hacemos el desarrollo acá, teniendo que A es igual a A sub xx por A sub i menos A sub xy, que son los parámetros. La derivada segunda del vector R, ¿no es cierto? Tenemos la derivada segunda de R con respecto a x dos veces es igual a la derivada segunda de z con respecto a x dos veces por el vector unitario de sub z. Entonces, la derivada segunda de R respecto de y dos veces es igual a la derivada segunda de z con respecto a y dos veces por y sub z. Bueno, y finalmente sacamos la derivada de R, la derivada segunda de R con respecto a x con respecto a y es igual a la derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y por el vector unitario e sub z. Entonces, de acá sacamos los parámetros b sub xx, b sub y b sub xy, que tienen la misma forma que calculamos los parámetros en A. En virtud de que en el caso general bxy puede ser diferente de 0, la línea de curvatura principal no coincide necesariamente con las líneas coordenadas. En consecuencia, las ecuaciones de equilibrio a emplear para la solución del problema son las presentadas en el parágrafo 3.8 del capítulo 3 con el número 399 a 3.104. Estas ecuaciones se reducen para el estado membranario. Bueno, es decir, las mismas ecuaciones cuando vimos en el capítulo 2, o sea, ahora ya expresadas, ¿no es cierto?, de manera general, donde tenemos la, acá en función de los parámetros que hemos calculado, ¿no es cierto?, tenemos estas tres ecuaciones, ¿no es cierto?, que, bueno, denominadas, o sea, Rxx, Ri y Rxy, son las inversas de las curvaturas Kxx, Ki y Kxy definidas en el capítulo 2. La solución de esta ecuación implica una considerable laboriosidad, razón por la cual han perdido aplicabilidad. Actualmente se ha la tendencia a trabajar con fuerzas de sección proyectadas sobre el plano horizontal, según una idea de Webb. La figura 7.2 ilustra el cuadro de fuerzas reales y fuerzas ficticias proyectadas, cuya relación surgen las igualdades siguientes. Bueno, acá está la figura 7.2, o sea, vemos, digamos acá, la proyección, o sea, la superficie, tenemos el diferencial de x, el diferencial de y, medio sobre el plano x, ¿no es cierto? Y tenemos la carga, p sub z, p sub x, p sub y, es decir, exactamente el planteo que teníamos cuando vimos para las cáscaras en el capítulo 2, o sea, acá. Es decir, esto es el eje, ¿no es cierto?, que está recto, o sea, diferencial de x, diferencial de y, y acá ya tenemos en la proyección de la curva, diferencial de p, diferencial de q. Bueno, las ecuaciones, entonces tenemos el vector, ¿no es cierto?, ya proyectado, nx diferencial de y es igual al nx diferencial de q, coseno de phi, ¿no es cierto?, igual a nx diferencial de y coseno de tita por coseno de phi. Bueno, para el NI y para el NI
xy diferencial de y, o sea, el que corresponde al valor sobre la recta, ¿no es cierto? Y el proyectado. El proyectado es este que tiene la rayita, es decir, porque está proyectado sobre la superficie curva. Bueno, acá de manera directamente, de manera general, ¿no es cierto? Nos queda que el nx, ¿no es cierto? Proyectado es el nx coseno del phi sobre coseno de tita, el ni igual a ni coseno de phi sobre coseno de tita sobre coseno de phi, y el nxy es directamente igual al nx, nxy. La ecuación 726 y 728 permiten conocer las fuerzas reales, nx, ni y nxy, a partir de las fuerzas ficticias proyectadas, nx, ni y nxy, que son las proyectadas. Bueno, o sea, acá, digamos, se aclara un poco, es decir, acá trabaja con las coordenadas rectas, o sea, el plano, ¿cierto? Un plano, y acá la proyección sobre la superficie curva. Para posibilitar el planteo de la ecuación de equilibrio en base a la fuerza proyectada, es necesario determinar asimismo las proyecciones de las componentes de las cargas, ¿cierto? P sub X, P sub Y y P sub Z, de la carga exterior, que se denominará, bueno, entonces, igual, la P sub X, P sub Y, P sub Z. Entonces, se cumple, es decir, P sub X, o sea, con la rayita, ¿cierto? Que la P sub X sobre, es decir, la relación de P sub X, ¿no es cierto?, con la P sub X raya, con respecto al P sub X, va a ser igual al P sub Y raya con respecto al cociente del P sub Y, y el P sub Z sobre el P sub Z. Es decir, que va a ser el área del elemento dividido la superficie elemental, ¿cierto?, de diferencial de X sobre diferencial de Y. Y finalmente, el P sub Y, P sub Y raya es el P sub Y por la raíz de 1 más la derivada de z respecto de x al cuadrado más la derivada de z respecto de y al cuadrado. Y es lo que conforma la posición del eje x, y, z. También puede escribirse, bueno, de esta otra forma. Vamos directamente a la ecuación de equilibrio. En base a las fuerzas proyectadas sobre el plano horizontal, pueden plantearse las siguientes ecuaciones de equilibrio. La derivada del nx respecto de x, o sea, el nx raya, más la derivada del n raya xy respecto de y, más el px, o sea, la componente x de la carga, ¿no es cierto?, proyectada, igual a 0. Y en la dirección y, lo mismo, igual a 0. Ahora, es decir, tanto en la dirección x como en la dirección y. En la dirección z, la condición de equilibrio en la dirección normal debe expresarse obviamente a través de las fuerzas reales. En la tabla siguiente se presentan las fuerzas actuantes y su componente vertical. Bueno, entonces acá, digamos, ya está proyectada, ¿no es cierto?, la fuerza, o sea, la fuerza nx por diferencial de q, ¿no es cierto?, tiene este desarrollo, que representa el nx proyectado por la derivada de z respecto de x por diferencial de y. Lo mismo para ni, o sea, ya tienen directamente cuánto valdría la componente vertical, ¿no es cierto?, de la fuerza. En función del equilibrio de intervención, los incrementos de las fuerzas, dice, en la ecuación de equilibrio intervendrán los elementos de fuerzas anteriores de manera que resulte. Bueno, es decir, lo que hace es reemplazar para desarrollarlo y llegamos a la ecuación final, donde la derivada de
proyectar x por la derivada de z respecto de x, con respecto a x, más la derivada de n xy proyectada por la derivada de z respecto a x, todo con respecto a y, más la derivada de nxy por la derivada de z respecto de y con respecto a x, más la derivada de ni proyectada por la derivada de z respecto de y, todo con respecto a y, más la componente z, ¿no es cierto?, proyectada de la fuerza exterior igual a 0. Bueno, acá, o sea, desarrollando directamente, ¿no es cierto?, o sea, podemos, el valor, esta derivada, es decir, si vemos en el término lo que está dentro de esta derivada, es menos p sub x, o sea, como hemos, y acá, como tiene también esto, si ustedes ven, era lo que, como habíamos determinado, p sub x, p sub y, o sea, la componente x y la componente y. Reemplazando esta expresión, las derivadas dentro de los paréntesis del segundo miembro, que están dadas por las ecuaciones 731 y 732, se obtiene, bueno, directamente, ¿no es cierto?, que menos pz proyectado, recuerden, esta es la componente z de la carga, más p sub x proyectado por la derivada de z respecto de x, más p sub y proyectado por la derivada de z respecto de y. Esta ecuación diferencial es la que gobierna la solución del problema. Para facilitar la misma, es conveniente recurrir a la función de Airy definida en la forma que n de x proyectado es la derivada segunda de f respecto de y dos veces menos la integral de la componente p sub x por diferencial de x. El ni proyectado es la derivada segunda de x dos veces menos la integral de la proyección pi por diferencial de y el nxy es igual a menos la derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Introduciendo esta función en 734, resulta la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, inhomogénea, o sea, porque es diferente de 0, y con coeficientes variables. Esta, si ustedes ven, es la expresión de Airy que, bueno, que la han usado para ver también en losa, ¿no es cierto?, o en cáscara, de manera general. Entonces, la derivada segunda de f con respecto a x dos veces por la derivada segunda de z con respecto a y dos veces menos 2 por la derivada segunda de y con respecto a x con respecto a y por la derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y más la derivada segunda de f con respecto a y dos veces por la derivada segunda de z con respecto a x dos veces es q, o sea, siendo q la carga. Y el término q vale menos la componente p sub z, ¿no es cierto?, proyectada, más p sub x proyectada por la derivada de z respecto de x, más p sub y por la derivada de z respecto de y, más la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, por la integral de p sub x, la proyección de p sub x por diferencial de x, más la derivada segunda de z con respecto a y dos veces por la integral de p sub y por diferencial de y. Dice, en la función, la ecuación 736, ¿no es cierto?, que vimos es esta, que era igual a q, en la función f es de tipo elíptica, paraboloide o hiperbólica según el discriminante.
Entonces, es decir, esto es porque es para el tipo de cáscara que nosotros vamos a ver para el caso del paraboloide hiperbólico, ¿cierto? O sea, esta función es de tipo elíptico, parabólico o hiperbólica, según el discriminante que usemos. Entonces, la derivada de z, o sea, la función general para todos los casos, la derivada segunda de z con respecto a i por la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, menos la derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y al cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el discriminante. Para la carga vertical, Q directamente igual a menos la P sub z proyectada, ¿no es cierto? La componente z proyectada. Bueno, sea este discriminante sea mayor, igual o menor que 0, en consecuencia, en estos casos, la cáscara será sinclástica, desarrollable o anticlástica, y su curvatura de Gauss será positiva, nula o negativa, respectivamente. En lo que sigue, se analizarán ejemplos particulares de cáscaras sinclástica, anticlástica, comenzando con el paraboloide hiperbólico de planta rectangular. Bueno, acá, es decir, todo hemos tratado, ¿no es cierto?, de si estas ecuaciones gobiernan para las cáscaras de forma arbitraria. Particularmente, la vamos a hacer, o sea, la que a nosotros nos interesa es el caso particular del paraboloide hiperbólico. Bueno. El paraboloide hiperbólico de planta rectangular, o sea, también denominado silla de montar, porque, bueno, fíjense la forma, ¿no es cierto?, que tiene esta superficie en el espacio, ¿no es cierto? Se trata de una cáscara de traslación generada al mover su generatriz parabólica sobre una directriz también parabólica. Entonces, nosotros tenemos la generatriz, ¿sí?, que es una parábola, y la directriz, es decir, que le da la otra curva, es decir, las dos curvas son parabólicas. La que genera la curva y la que tiene la dirección sobre la cual se desliza la curva generatriz. Bueno, entonces, en este caso, nosotros sacamos la ecuación de la parábola, ¿no es cierto?, porque es z igual a i cuadrado sobre h cuadrado menos x cuadrado, perdón, sobre h2 al cuadrado, no, perdón, i cuadrado sobre h2 menos x cuadrado sobre h1. Entonces, y tenemos que h1 vale a cuadrado sobre c1 y h2 vale b cuadrado sobre c2. O sea, acá tienen el valor de o sea, c1, ¿no es cierto? Es acá en este origen, ¿no es cierto?, donde comienza la cáscara, o sea, en este tímpano, C1, C1 y A es acá la longitud es 2A, A es del eje, ¿no es cierto? A. Entonces, A cuadrado sobre C1 es el valor H1 y H2 vale B sobre C2. Acá tienen en el sentido del C1, en el sentido del eje X, y C2 en el sentido de Y. Y tienen el valor, que sería, bueno, en este caso, el valor en el eje X sería el valor de X. O sea, la cáscara, como es simétrica, esto es A hasta la mitad, entonces toman toda esta parte 2A, y esta otra parte
es decir, el otro lado 2b. Bueno, las derivadas, formando la derivada de z y reemplazando la 736, ¿no es cierto?, las ecuaciones que habíamos visto en la 736, nos queda que la derivada segunda de f con respecto a x dos veces por 2 dividido h2 menos la derivada segunda de f con respecto a y dos veces por 2 sobre h1 es q. Es decir, empleando la ecuación que nosotros desarrollamos anteriormente. Pasa, ahora directamente está aplicada a esta cáscara que está conformada por una directriz parabólica y una generatriz también parabólica. Admitiendo que la carga exterior es uniforme en proyección horizontal, es decir, que Q es menos P sub Z proyectado, igual a constante, la solución de la ecuación esta que vimos se simplifica. El valor de F, que podría satisfacer la ecuación, es F igual a menos un cuarto de P sub Z proyectado por H sub 2 por X cuadrado. Según la ecuación 735, o sea, las ecuaciones que vimos antes, directamente el NI es igual al menos PZ proyectado por H sub 2 sobre 2, el NX igual al NXI igual a 0. El resultado anterior permite inferir que la carga exterior se transmite mediante arcos paralelos al eje Y, ¿sí? Es decir, que la carga se manifestaría siguiendo arcos paralelos al eje Y, trabajando a compresión, y por lo tanto se deberá disponer en los bordes Y igual a más menos B, o sea, en estos bordes, ¿no es cierto?, de acá, algún elemento que reciba el empuje de tales arcos. Es decir, en función, de acá inferimos que la proyección, o sea, es decir, la carga se distribuye en forma de arcos, ¿no es cierto?, en la dirección de B. Si como alternativa se adopta para F el siguiente valor que también satisface la ecuación, es decir, ahora ponemos, igual que habíamos puesto acá x cuadrado, ahora ponemos, era con h2, ahora ponemos f igual a un cuarto de la proyección de pz por h1 por y cuadrado. Entonces vamos a obtener el nx proyectado igual al npz por h sub 1 sobre 2 y el ni proyectado igual al nxi igual a 0. De lo que se deduce que la carga es portada ahora por arcos paralelos al eje X, trabajando a tracción. Es decir, ahora, digamos, este es el eje X, imagínense esto mismo, no está dibujado acá, sino que en el sentido X, ¿no es cierto?, en el X, ahora tendríamos también, en forma de parábola, arcos paralelos trabajando tracción. Se deberán disponer en los bordes X más o menos A los elementos necesarios para absorber la fuerza NX. La aparente arbitrariedad en la elección de la función F no es tal. Se debe elegir la solución que se adopte a la forma de apoyo en los 4 bordes de la cáscara. Si no fuera posible disponer en los bordes los elementos señalados para absorber las fuerzas que llegan al mismo, o sea, el NX o el NI, será imprescindible la consideración de la teoría de flexión. Tal sería el caso, por ejemplo, de pretender apoyar en tímpanos en los 4 bordes, incapaces de soportar empujes, o de apoyar la cáscara en las 4 esquinas.
Bueno, esto, es decir, de manera general, el paraboloide hiperbólico está conformado por curvas, ¿sí? Es decir, son parábolas, o sea, el nombre de paraboloide, o sea, es decir, pueden ser dos parábolas, pueden ser hipérbolas, ¿no es cierto? Tanto la directriz como la generatriz, o sea, sirve de manera general, ¿no es cierto? Paraboloide hiperbólico sirve, o sea, parábola, hipérbolas, en la generación de la superficie, y bueno, y paraboloide, o sea, serían una curva que es una parábola, es decir, con un término por el cual no se puede definir como una parábola tal, o sea, por eso la terminación oide, o sea, hoy la terminación es cuando uno llega, ¿no es cierto?, a hacer algo. Bueno, entonces, paraboloide hiperbólico, o sea, de manera general. Esta es la forma general del paraboloide hiperbólico. Ahora, hay un caso particular que es el paraboloide hiperbólico reglado, que es una superficie que se caracteriza por tener los bordes rectos, ¿no es cierto? Y se genera por traslación de una recta, ahora, generatriz sobre las directrices también rectas. Entonces, observen acá cómo es digamos, el elemento, ¿no es cierto? Bueno, si acá está, sería A y B, serían los lados. Fíjense que tenemos en la proyección, o sea, el valor C, por ejemplo, que tenemos en el vértice, en este vértice, ¿no es cierto?, es 0 y acá tiene un valor C abajo. O sea, esta es la proyección en el plano, pero la proyección, o sea, la cáscara verdaderamente, véanla en la parte inferior. Cualquiera sea el ángulo omega, entonces puede escribirse que Z es igual a D sobre B por I, siendo Z acá tiene por los triángulos, ¿no es cierto? Recuerden que ella está generada todo por rectas. Ahora, siendo D igual C sobre A por X, resulta que finalmente Z es igual a C sobre A por B por X por Y, ¿no es cierto? Bueno, directamente este término C sobre A por B es la constante K, porque, digamos, nosotros tenemos este desplazamiento de uno de los vértices, ¿no es cierto?, de la superficie, y entonces, es decir, son todas constantes, el ancho y el largo también, ¿no es cierto? Entonces, le denominamos a este cociente, lo denominamos K. La constante K se denomina torcedura, porque, digamos, está en función, es decir, el valor de C es la deformación que tiene, es decir, no deformación, la proyección que tiene desde la parte plana a la parte de la cáscara, a la parte central de la cáscara. Bueno, derivando convenientemente la ecuación 739, reemplazando lo que hemos obtenido, nos queda que menos 2 por la derivada segunda de f respecto de x, respecto de y por k, ¿cierto?, por la torcedura, es igual a q. Y que n proyectado de xy igual a q sobre 2k. Derivando, ¿no es cierto?, respecto de x, nos queda que la derivada tercera respecto de x dos veces respecto de y es directamente menos 1 sobre 2k por la derivada de q respecto de x. Integrando ahora respecto a y, nos queda que la derivada segunda de f respecto a x dos veces, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre 2k por la integral de la derivada de q respecto de x por diferencial de y
más la constante de una integral, más la constante de integración en C sub X, estamos refiriéndonos con respecto al eje X, es igual a NI proyectado más la integral de la proyección PI por diferencial de I. Y análogamente, o sea, lo mismo es cierto con respecto al eje Y, ahora con respecto al eje X, ¿no es cierto? Sería la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, igual a menos 1 sobre 2k, o sea, esto es la constante. Ahora sería, es decir, la derivada de q respecto de y ahora, por diferencial de x, más la constante de integración c de i, igual a nx más la integral de la componente p sub x por diferencial de x. Bueno, entonces, ahora caben dos alternativas respecto a la carga exterior. La carga exterior constante en proyección horizontal con componente vertical únicamente. Se verifica entonces que Q igual a menos PZ igual a constante, ¿no es cierto? Y entonces en ese caso P sub X, P sub Y igual a 0. Entonces las ecuaciones quedarían ahora, adaptarían la forma de nxy proyectado, ¿no es cierto?, menos P sub Z, la proyección sobre 2K es una constante. Y el nxy es la constante de, la constante de integración que hicimos con respecto cuando sacamos, se acá el CI, porque se anula la componente P sub X y P sub Y, y para el caso del NI igual a la constante de integración con respecto en la dirección de que acá tienen, perdón, en la dirección de Y, porque P sub X y P sub Y es 0. Entonces, C sub X y C sub Y son las constantes de integración que dependen de las condiciones de borde. Ustedes recuerden que si esa es la diferencia que hay entre una integral definida y una indefinida. O sea, la integral definida está, siempre la sacan entre dos valores límite. La integral indefinida tiene la suma, es decir, la integral más la suma de la constante de integración, es decir, que puede tener distintos resultados, ¿cierto? Ahora, como nosotros tenemos que buscar para el caso particular que estamos trabajando, entonces lo hacemos, fijamos donde conocemos un valor que es en el borde, ¿sí? O sea, determinamos con la condición de borde, es decir, entonces teniendo conociendo el valor en el borde, podemos determinar la constante de integración, que ya nos va a servir como solución general, o sea, determinamos en un punto donde conocemos el valor, ¿sí? Entonces, si se admite que el borde XA, X igual a A o X igual a 0, no puede recibir fuerzas en X. Es evidente que C sub I igual a 0. De la misma manera, si algún I igual a B o I igual a 0, es incapaz de recibir fuerzas en I. Se verificará entonces que C sub X igual a 0. En consecuencia, el estado de fuerza de la cáscara será el NX y el NI igual a 0. Y el NXI va a ser igual a menos P sub Z sobre 2K igual a constante. Por lo tanto, la carga vertical P sub Z originará fuerzas tangenciales NXY únicamente. Las fuerzas principales de tracción y compresión aparecen rotadas a 45 grados con respecto al borde y sus magnitudes son idénticas a NXY. En consecuencia, tal como se aprecia en la figura 7.6, ¿no es cierto? En esta,
La carga exterior se transmite por acción de arco hasta los bordes marginales. Arco que en una dirección trabajará en atracción y otra en compresión. Bueno, así como lo vimos, ¿no es cierto?, en la cáscara, el paraboloide hiperbólico general, o sea, que veíamos que se transmitía a partir de arco, es decir, de compresión en un sentido y de tracción en otro. Bueno, acá también, bueno, lo que pasa es que acá lo conforman es decir, como es recto esto, ¿no es cierto? La carga se transmite por acción de arco hasta los bordes marginales. Arco que en una dirección trabajará en atracción y en otra en compresión. En la misma figura se observa que al encontrarse en los bordes las fuerzas principales NI de tracción, N1, perdón, de tracción y N de compresión, sus componentes en dirección normal al eje, normal al borde, se anulan mutuamente, en tanto que las componentes en dirección del borde se suman entre sí, dando por resultado nuevamente la fuerza NXI, que se mantendrá constante a lo largo del borde. Bueno, acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces, tenemos el arco, acá tienen el arco, es decir, los arcos a compresión, ¿no es cierto? Y en el otro sentido, los arcos a tracción. En el borde, es decir, acá tienen el arco a compresión, ¿no es cierto? Y el arco a tracción. Que en la suma de el N, fíjense acá en la figura, el N1 y el N1 y el N2, o sea, en las componentes normales al borde se anulan, ¿sí? Y las componentes en la dirección del borde se suman, que es el NX. La carga exterior vertical, pero no constante en proyección horizontal. Estrictamente, la carga Q igual a menos P sub Z constante, no se da nunca para las cáscaras de espesor constante, pues las cargas permanentes, por ejemplo, el peso propio, son constantes con referencia al plano de cáscara, PZ constante, pero no así a la proyección de PZ en el plano horizontal. Sin embargo, tal suposición es admisible en el caso de valores relativamente pequeños de K. Recuerden que K era el cociente de C, ¿no es cierto?, sobre B y A, y C, digamos, es decir, cuando es el vértice, ¿no es cierto?, que se desplaza respecto al otro, es chico, ¿no es cierto? O sea, con altura C reducida respecto a dimensiones A y B. Cuando los valores de K aumentan, debe investigarse las fuerzas nominales reales, que ya ahí sí tenemos que considerar, ¿no es cierto? Entonces, en función de lo que vimos, que Q igual a menos P de Z, y P de Z tenía esta ecuación. Entonces ya tenemos para determinar NXI, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ecuación esta general con los valores de K, recuerden que era la torcedura, ¿no es cierto? El NX y el NI proyectan. Las constantes de integración deben determinarse a través de las condiciones de borde. Por lo general se admite que en dos de los bordes, por ejemplo en X igual a A e Y igual a B, no pueden recibirse fuerzas normales NX y NI respectivamente, quedando determinadas así las tasas de integración. Pero debe tenerse presente que en los otros bordes, X igual a 0 e Y igual a 0, las fuerzas normales no resultarán normales. Bueno, y aquí hay un ejemplo de aplicación, ¿no es cierto?, donde tenemos el lado A 1680, el lado B 1960 y el valor de C. Entonces, calculamos el valor de K, que era C sobre A por B.
El peso propio, directamente se está dado como dato, son 190 kilos por metro cuadrado. Entonces, alternativa A, así que Q es igual a menos PZ, igual a constante, entonces, que son los 190 kilos por metro cuadrado, recordando, como se dijo, que es una proyección, en consecuencia tendría que haber, no tendría que ser constante P sub Z, pero debido a que acá tenemos la relación, o sea, admitimos el primero, lo admitimos como que fuera constante que P sub Z sea despreciable la proyección. Entonces, aplicamos la fórmula directamente, el N1 igual a 90 dividido 2 por C, ¿no es cierto? Igual a 3800 de tracción, ¿no es cierto? Como consecuencia, el N2 habíamos visto que eran iguales, estaban rotados a 45 grados, sería menos 3800 de compresión. Las fuerzas, estas, N1 y N2, producen tensiones sigma 1 y sigma 2, cuyos valores, ¿no es cierto? Si suponemos un espesor de 7,5, ¿sí?, centímetros, entonces es una tensión normal dividido 3800, ¿no es cierto? Eso lo tenemos kilo por metro, ¿sí? Y nosotros acá, si tenemos un espesor de 7,5 centímetros, tomando un centímetro, ¿no es cierto? Porque es en área, ¿no es cierto? Lo que nosotros sería en un centímetro, serían 7,5 centímetros, lo que haría 0,075 metros para homogeneizar las medidas de... Bueno, eso hace que tengamos, o sea, el cociente son 50.505 kilos por metro cuadrado, o sea, 5,05 kilos por centímetro cuadrado, el sigma 1. Y el sigma 2, lo mismo, pero como decir, tenemos la tensión de tracción y tensión de compresión. La alternativa B, es decir, que no despreciamos, ¿no es cierto? No podemos, la proyección horizontal no la podemos despreciar, entonces aplicamos la ecuación completa. Para determinación de las constantes CX y Y se supondrá en este ejemplo que los bordes X igual a 0 e Y igual a 0 son incapaces de absorber fuerzas normales a lo mismo. Es decir, que NX igual a 0 y NY igual a 0. Entonces se obtiene la ecuación directamente, o sea, utilizando esta y reemplazando la constante de integración, se llega al valor de NX, o sea, la fórmula que tenemos. Es posible obtener ahora, para cualquier punto de la cáscara en coordenadas X, las fuerzas proyectadas NXY, NX y NY mediante las ecuaciones. Y luego la fuerza NXY, NX y NY a través de las ecuaciones que vimos. En el presente ejemplo nos limitaremos a determinar las fuerzas máximas que corresponden al punto de los valores máximos de X y Y. O sea, X igual a igual a los 1680 y igual a B igual a 1960. Entonces saca la tangente, ¿no es cierto?, de phi, la tangente de θ, C sobre A, C sobre B, saca el valor del ángulo. Entonces, con eso obtenemos el NXY, el NX y el NY. Las tensiones principales se calculan según la expresión, o sea, la suma, ¿no es cierto?, más menos, cuando hay tracción o presión, un medio de NX más NY, más menos un medio de la raíz de NX menos NY al cuadrado más 4 NXY al cuadrado. Con lo cual, N1 va a ser igual a 5.560 kilos por metro y N2 menos 3.270 kilos por metro. Dividiendo por el espesor, se obtienen las tensiones principales
sigma 1 igual a 7,6 kilos y sigma 2 de compresión igual a 4,35. La inclinación de la fuerza principal viene dada por la tangente de 2 betas. Recuerden ustedes que en un corte, ¿no es cierto?, igual a 2nxi dividido en x menos ni. Es despejando el valor de beta igual a 45 grados. Comparando las tensiones principales entre las dos alternativas estudiadas, se infiere que el error cometido no tiene importancia por tratarse de tensiones relativamente bajas. Sin embargo, debe tenerse presente que en la realidad existirán fuerzas Nx y Ni que nosotros pusimos cero, ¿no?, distinta de cero, normales a los bordes, x igual a A e y igual a B, respectivamente. De manera que si dichos bordes no están parados para absorber dichos esfuerzos, se originará en la cáscara un estado de flexión que deberá superponerse al estado medular estudiado. Para los casos prácticos en los que el valor de K es relativamente pequeño, como el ejemplo tratado, el estado de flexión puede ignorarse. Bueno, y acá podemos hacer es decir, mostrar la combinación que puede haber de paraboloides reglados. En rigor, la cáscara individual estudiada en la teoría y en el ejemplo anterior no se construye aislada, sino combinada con otros elementos similares. En la figura 7.7 se presenta como ilustración una serie de casos prácticos que de ningún modo pretenden cubrir, todas las posibilidades son infinitas, ¿no? Bueno, entonces ustedes tienen, o sea, acá, por ejemplo, la combinación, o sea, cada uno, por ejemplo, en el primero, cada uno es un paraboloide hiperbólico, o sea, acá, por ejemplo, son 4, acá son 8, así, 4 puestos de una forma, ¿no es cierto?, y otro por ejemplo, en forma de sombrilla, y puesto, o sea, estos tienen apoyo, estos tienen un apoyo central, nada más. Bueno, y acá está el desarrollo que hemos visto. El cálculo de la cáscara en sí no difiere de los lineamientos seguidos anteriormente a través de la alternativa A y B. Lo que sí es decisivo es el tratamiento de los bordes de la cáscara, que deberán recibir el NX, el NI y el NXI. Las dos primeras podrán despreciarse en la mayoría de los casos prácticos, salvo los valores de K, o sea, de torcedura C, o sea, que C sobre A por B, sean relativamente altos. Los bordes de la cáscara, tanto los exteriores como los interiores, deberán engrosarse, convertirse en verdaderos nervios de borde para recibir la fuerza NX acumulada a lo largo de los mismos. Dichos nervios pueden trabajar en tracción o compresión según la disposición de apoyo de la estructura completa. Si se admite que NXI es constante, la distribución de fuerzas internas de tracción y compresión en los nervios será lineal. Pues en cualquier sección podrá obtenerse que NS es igual a la integral entre 0 y S de NXI por diferencial de S igual a NXI por S, siendo S la coordenada a lo largo del nervio, medida desde la sección extrema donde S es igual a 0. La figura 78 ilustra la distribución de fuerza en los nervios para un caso concreto. Acá tienen la combinación. Bueno, después están las cáscaras sinclásticas, que, bueno, no vamos, esa no la vamos a ver, simplemente es decir, saber que existen, o sea, están en el apunte, el paraboloide elíptico, ¿no es cierto? Y la forma, es decir, tal como vimos anteriormente,
y es un poco cómo se forma, tiene el desarrollo, ¿no es cierto? Y la solución particular. Bueno, hoy terminamos acá la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola. Bueno, si veremos si tienen clase, o sea, en la próxima con Francisco, sería sobre el tema, es decir, verían los ejemplos prácticos, ¿no es cierto?, desarrollados del paraboloide hiperbólico reglado, y si no, terminaríamos de ver estas cáscaras que quedan. Es decir, un poco les daría un desarrollo más geométrico, digamos, de lo que son las cáscaras, el paraboloide hiperbólico reglado, o sea, un poco como su generación y sus características, y ustedes ya verían el ejemplo después con Francisco. Bueno, entonces dejamos acá. Buenas tardes para todos.